Nuestra gente en TV y Peruvians TV New York se enlaza en estos momentos hasta Nueva York para entrevistar al abogado Peter Kapitonov, especializado en inmigración y justicia criminal, dos especialidades que se juntan ante el plan migratorio presentado por el presidente Joe Biden ante el Congreso y que abre esperanzas de legalización para 11 millones de indocumentados que viven actualmente en los Estados Unidos. Uno de los requisitos que exige el plan migratorio del presidente Joe Biden es tener un récord criminal limpio. Esto significa que aquel que tenga algún problema con la justicia o haya tenido algún problema con la justicia y quede como un récord, un antecedente criminal, no podrá legalizarse. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Abogado, adelante. Buenos días, señor Avendano. Muchas gracias por la entrevista. En el caso que la persona tenga un récord criminal, sus sanciones penales deben ser analizadas para ver cómo estas afectarían su estado legal actual. Por ejemplo, una persona que reciba un manejar con intoxicado, un DWI, típicamente no tendría un efecto negativo en la respuesta a su pregunta depende de muchos factores específicos dependiendo del estado legal de la persona en cuestión, de cuándo y cómo persona entró a los Estados Unidos, cuánto tiempo después de su entrada recibió su sentencia criminal y, por supuesto, de qué tipo de crimen la persona fue sentenciada. ¿Qué otros documentos tendría que reunir el inmigrante solicitante de legalización ante esta reforma migratoria? Sí, la persona tiene un récord criminal. El certificado de disposición de cada sentencia es necesario. A veces el juez de inmigración o oficial en oficina de inmigratorio requieren la denuncia y otros documentos pertinentes originales y traducciones certificadas del país de origen del inmigrante, como certificado de nacimiento, matrimonio, certificado de divorcio, pasaportes, por ejemplo. Otra pregunta que se hacen los inmigrantes es acerca de la carga pública. ¿Esto va en contra del inmigrante? Si ha recibido cupones de alimentos, por ejemplo, ¿lo descalifica para la legalización? ¿Qué nos puede decir al respecto? La carga pública está en este momento en debate y probablemente se cambie o elimine. Sin embargo, por el momento, la carga pública depende de qué tipo de beneficios las personas estén recibiendo. Por ejemplo, recibir seguro de desempleo no es parte de que considerando del mismo modo beneficios que los ciudadanos de Estados Unidos. Un ejemplo de esto es beneficios de SNAP. Esto no es afectando el persona con cargo público. Ok, abogado, ¿cuál es la importancia de tener un abogado en estos casos? ¿En qué momento es necesario contratar a un especialista en inmigración y justicia criminal y cuándo no es necesario? ¿Qué nos podría decir, cómo nos podría aconsejar al respecto, abogado? Personalmente, siempre recomendamos contratar o hablar con un abogado, especialmente en casos que tiene que ver con sentencias criminales, ya que hay muchos pormenores en inmigración y hasta errores inocentes pueden tener consecuencias devastadoras. Por ejemplo, una persona entrar a los Estados Unidos con un visa de turista para casarse con su esposo. Técnicamente están cometiendo fraude de inmigración o perdón de 601A, donde las personas piensan que entrar a los Estados Unidos una sola vez porque fueron detenidas y rechazadas por la patrulla frontera. En ciertas situaciones, esto puede ser considerando una segunda entrada ilegal a los Estados Unidos, lo que prevenir a que legalicen su estatus. La persona de primer ejemplo a que es una visa de fianza en vez de una visa de turista.
hay muchos ejemplos que pueden ser detectados y arreglados por un abogado. Abogado Peter o Pedro, ¿en qué consiste la asesoría de un abogado y qué garantía hay de lograr la legalización a través de contratar a un abogado? ¿Qué nos podría decir al respecto? La consulta con un abogado usualmente consiste en la revisión de historia de la persona, así como de sus metas, y con esto tratamos de elaborar para la mejor opción cómo proceder. No hay garantías, especialmente cuando es otra persona quien tiene que hacer la decisión de un caso. Sin embargo, si la persona es honesta, podemos decirles qué testigos hay en proceder con una aplicación. Algunos casos son más propensos que ser aprobados que otros. Por ejemplo, el ajuste de estatus de un matrimonio ilegítimo. La situación se complica cuando hay sentencias criminales o otros riesgos. En la consulta, típicamente consiste de revisión de historia de persona, así como de sus metas, y con esto tratamos de elaborar. Sin embargo, si la persona es honesta, podemos decirles qué riesgos hay en proceder con una aplicación. Algunos casos son más propensos de ser aprobados que otros. Por ejemplo, algunas veces las personas preguntan si tiene sentido aplicar para la ciudadanía y luego descubrimos que tiene una sentencia criminal que no solo prevenirá su naturalización, pero que tal vez podría poner a la persona en proceso de deportación con posibilidades de que la persona sea deportada en final. Debido a que cada caso es diferente, recomendamos altamente consultar con un abogado para asegurar que al final no esté en una situación peor de donde empezó. Muchas gracias por su participación en esta entrevista. Hemos estado con el abogado Peter Kapitanov, especializado en inmigración y justicia criminal. ¿Algo más que tenga que agregar? Nada más, señor. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y continuamos con nuestro programa. Muchas gracias, señor Avendano.